Hay imágenes que el cerebro intenta borrar y no puede. La grabación duró 47 minutos. Yo solo aguanté 16 antes de pausarla, con los dedos que ya no me respondían como debían. En esos 16 minutos, 24 años de matrimonio dejaron de ser lo que yo creía que eran, y se convirtieron en algo para lo que todavía no tenía palabras. Algo que dolía con una precisión que ninguna traición debería tener. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Rodrigo Fuentes Caballero. Tengo 52 años, aunque hay mañanas en que me levanto sintiéndome bastante más. Nací en Valladolid en 1971, el segundo de 3 hermanos, hijo de un electricista que llegaba a casa oliendo a cable quemado y de una maestra de primaria que nos exigía a todos leer al menos media hora antes de dormir. No éramos ricos, pero teníamos lo necesario y un poco más que en aquella España de los años 70 no era poco. Recuerdo los veranos sin aire acondicionado, el ventilador de aspas que giraba despacio en el techo del comedor y las noticias en el televisor en blanco y negro que mi padre veía con esa expresión seria de quien entiende que el país está cambiando, pero no sabe todavía hacia dónde. Éramos una familia de las que no hablaban demasiado de lo que sentían, pero que se lo demostraban de otras maneras, con el plato siempre lleno, con la ropa siempre limpia, con la presencia constante, aunque silenciosa. Estudié economía en Salamanca. Me fui de Valladolid con una maleta mediana y la convicción de que el esfuerzo era la única herramienta que necesitaba. En los años 80, estudiar una carrera universitaria seguía siendo algo que no todo el mundo podía hacer, y yo lo sabía, y eso me pesaba de la manera correcta, no como carga, sino como responsabilidad. Preparé las oposiciones para la agencia tributaria durante más de un año, en un piso compartido de Salamanca, donde el calefactor no funcionaba bien, y yo estudiaba con el abrigo puesto sobre los hombros. Las aprobé al segundo intento, en 1994, y todavía recuerdo la llamada que le hice a mi padre desde una cabina telefónica, porque en aquella época los móviles eran algo que uno veía en las películas americanas, no algo que uno tenía en el bolsillo. Durante más de 20 años fui auditor fiscal en la delegación de Valladolid. No es un trabajo que la gente comprenda del todo cuando lo explicas en una conversación de sobremesa. La mayoría asiente educadamente, cambia de tema y sigue con su copa. Pero lo que un auditor hace es, en el fondo, algo muy preciso: leer lo que los números dicen cuando las palabras mienten. Identificar la incoherencia pequeña que se esconde detrás de una cifra aparentemente correcta. Ver el patrón donde otros solo ven una columna de datos. Ese oficio me formó de una manera que va mucho más allá de los balances y los expedientes. Me enseñó a no precipitarme, a no hablar hasta tener la prueba completa, a confiar en los hechos por encima de cualquier explicación que alguien quisiera darme. Lo que no me enseñó, o lo que yo no quise aprender, fue a aplicar ese mismo rigor dentro de mi propia casa. Me casé con Verónica Salinas Montero el 17 de mayo de 1999. Ella tenía 25 años y una manera de entrar a una habitación que hacía que la gente la mirara sin que ella pareciera notarlo. Yo tenía 27, y la certeza, genuina y sin reservas, de que era el hombre más afortunado de Valladolid. Esa tarde llovió brevemente antes de la ceremonia, y mi madre, que era una mujer práctica y poco dada a los símbolos, dijo en voz baja que la lluvia en una boda traía buena suerte. Llevo 24 años pensando en esa frase cada vez que llueve. Tuvimos un hijo, Nicolás, que llegó en octubre del año 2000. Lo recuerdo recién nacido, pequeño e improbable, y no sé cómo explicar lo que sentí en ese momento sin sonar a algo que ya se ha dicho demasiadas veces. Lo llevé al colegio su primer día. Le compré su primera bicicleta una tarde de diciembre en que hacía tanto frío que los dos nos quedamos con los dedos entumecidos mientras la montábamos en el garaje, y lo vi crecer de esa manera acelerada que tiene la infancia cuando se mira desde la distancia del trabajo y la obligación. Trabajé demasiado. Si tengo que ser completamente honesto con usted,
Ese es el único reproche que me hago sin reservas. Hubo años en que llegaba a casa cuando Nicolás ya estaba dormido y me marchaba antes de que se despertara. Verónica llevó sola muchas tardes de colegio, revisiones médicas, actos de fin de curso que yo no pude estar. Nunca me lo recriminó en voz alta, y yo interpreté ese silencio como comprensión. Hoy sé que el silencio de una persona no siempre significa lo que uno quiere que signifique. No le cuento esto para justificarme. Se lo cuento porque necesita saber quién era yo antes de aquella cámara y por qué tardé tanto en ver lo que tenía delante. Los primeros indicios llegaron de forma tan gradual que me resulta difícil fijar el momento exacto en que empezaron. Fue una acumulación silenciosa de pequeñas incoherencias que mi cerebro archivó sin catalogar, como documentos que uno guarda sin leer, pensando que ya tendrán su momento. El celular fue lo primero. Verónica siempre lo había tenido sobre la mesa durante las cenas, algo que a mí me molestaba en silencio, porque crecí en una época en que la cena era la cena y los asuntos personales se quedaban fuera de la mesa. Pero desde hacía varios meses, el teléfono aparecía siempre boca abajo, pantalla contra el mantel, como si lo que pudiera mostrar fuera algo que no debía ser visto. Yo lo noté. No dije nada. Eso era lo que hacía: notar, archivar y seguir adelante. Luego estaba Nicolás. Mi hijo tiene 26 años y siempre fue más cercano a su madre que a mí, algo que yo entendía y nunca me reproché del todo. Pero desde hacía unos meses había algo diferente en esa cercanía. Una complicidad que yo no sabía cómo definir con exactitud. Conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando yo entraba a la cocina. Una mirada que se cruzaban a veces en la mesa, rápida y casi imperceptible, que no era de cariño sino de algo que parecía un acuerdo entre los dos. Una noche escuché a Verónica hablar por teléfono con una voz que no reconocí del todo. Y cuando pregunté quién era, me respondió sin dudar: Nicolás. Asentí. Guardé ese momento junto con el celular boca abajo y volví a mi libro. También guardé, sin entender todavía por qué lo guardaba, una imagen de aquella misma semana. Esteban Carrasco, nuestro vecino del número 8, cruzándose con Verónica en el portal una tarde en que yo llegué más temprano de lo habitual. Los dos se separaron con naturalidad, se saludaron con la distancia de siempre, y Esteban me tendió la mano con esa sonrisa abierta que tenía desde que lo conocíamos, hacía ya 12 años. No había nada extraño en esa imagen. O eso es lo que yo decidí pensar. La propuesta del viaje llegó un miércoles por la noche, mientras yo leía en el sillón. Verónica se sentó frente a mí con esa postura que reconocí de inmediato, espalda recta, manos juntas sobre las rodillas, el tono medido de quien ha ensayado lo que va a decir. Me explicó que la casa la agobiaba últimamente, que necesitaba un fin de semana de silencio, que no era nada en concreto, sino una acumulación de cansancio que ella misma no sabía cómo nombrar. Me pidió que me fuera ese viernes por la mañana y que volviera el domingo por la tarde. Yo la escuché con atención. Le dije que no había ningún problema, y mientras ella hablaba sin que lo supiera y sin que yo mismo lo hubiera decidido del todo todavía, una parte de mí ya había empezado a calcular. Aquella noche, después de que Verónica se fue a dormir, me quedé en el sillón con el libro cerrado sobre las rodillas. No leí ni una línea más. Tenía los ojos fijos en la pared sin verla realmente. Veía la escena que acababa de pasar, el modo en que ella había cruzado las manos sobre el regazo, la postura de quien ha preparado un argumento y lo despliega con cuidado, como quien sabe que el interlocutor puede resistirse y ha previsto cada respuesta posible de antemano. En 24 años de matrimonio, habíamos tenido conversaciones difíciles. La del posible traslado temporal a Madrid cuando Nicolás tenía 5 años, que al final no se hizo. La de su madre, que vivía sola en Santander y a quien visitábamos menos de lo que deberíamos. La de mis horarios de trabajo, que Verónica soportó durante años con una paciencia que yo tomé siempre por fortaleza, cuando quizás era otra cosa distinta. Pero en todas esas conversaciones había una textura real, una incomodidad genuina que se notaba en las pausas y en los silencios no planeados. Lo de aquella noche tenía otra consistencia.
era demasiado fluido, demasiado medido. Me fui a la cama sin añadir nada más. Ella dormía de espaldas a mí, la respiración tranquila, el cuerpo completamente relajado. Me quedé mirando el techo durante un tiempo que no calculé, con esa clase de vigilia que no descansa, sino que simplemente ocupa el lugar del sueño. Al día siguiente era jueves. Desayuné temprano como cualquier otra mañana. Verónica bajó a los 20 minutos, de buen humor, y me preguntó si quería que preparara la maleta grande o si prefería llevar solo el bolso de viaje. La pregunta me resultó inmediatamente llamativa. Yo no había dicho a dónde pensaba ir. Ni siquiera había confirmado un destino concreto, y ella ya estaba eligiendo entre la maleta grande y el bolso, como si la duración del viaje fuera un dato ya resuelto que no necesitaba discutirse entre los dos. Con el bolso tengo suficiente, dije. Y en ese momento entendí algo que no había sabido nombrar hasta entonces. Ella no necesitaba que yo me fuera lejos, necesitaba que me fuera pronto. Nicolás apareció en la cocina poco antes de que yo saliera hacia la oficina. Vivía con nosotros todavía, aunque había mencionado varias veces la posibilidad de buscar piso propio, algo que nunca terminaba de concretarse. Era técnico de mantenimiento en una empresa de instalaciones industriales en el Polígono Norte. Trabajaba en horario partido y tenía por costumbre desayunar tarde, ya cerca del mediodía. Que apareciera a las 8 menos cuarto era una anomalía suficientemente notable como para registrarla. Se sirvió un café, dejó el teléfono abierto sobre la encimera y lo estuvo mirando en silencio mientras Verónica y yo terminábamos. En ningún momento dirigió los ojos hacia mí. En algún punto dijo sin apuntar a nadie en particular: «Estos días hace buena temperatura para salir a carretera». No era una frase dirigida a mí. Tampoco era neutral. Tenía el peso específico de algo pronunciado para que yo lo escuchara sin que pareciera que me lo estaban diciendo directamente. Verónica respondió con un sonido breve, casi un murmullo de asentimiento, y continuó con su taza sin levantar la vista. Salí a las 8:15. Mientras caminaba hacia el garaje con el maletín en la mano y el frío de octubre pegando en la cara, iba ordenando mentalmente lo que había observado en las últimas horas. Lo hacía del mismo modo en que organizaba un expediente al inicio de una inspección, sin conclusiones todavía, solo hechos aislados que necesitaban clasificarse antes de interpretarse. El teléfono boca abajo durante meses, la conversación preparada de la noche anterior, la pregunta sobre el equipaje, Nicolás en la cocina a una hora que no era la suya, con esa frase sobre la temperatura que nadie le había solicitado. Por separado, cada elemento tenía una explicación posible. Juntos, formaban algo que mi instinto reconocía de inmediato, aunque todavía no tuviera nombre: una estructura. Y la estructura tenía la naturalidad forzada de quien ha ensayado tanto que ya no percibe cuándo el ensayo se vuelve visible para los demás. Ese día trabajé hasta las 3 de la tarde. Revisé un informe que mi colaboradora Marta había preparado sobre un expediente menor. Hice 2 correcciones, lo firmé. Los números pasaban ante mis ojos con normalidad, pero en algún lugar de la cabeza seguía procesando otra cosa completamente distinta. A las 4:20 llamé a Gerardo Soto desde el coche. Nos conocíamos desde los tiempos de la oposición. Más de 30 años de amistad, del tipo que no necesita mantenimiento constante porque ya tiene raíces suficientes para sobrevivir a los silencios prolongados. Le dije que quería tomar algo esa tarde. Me preguntó si todo iba bien. Le respondí que sí. No era del todo verdad, pero tampoco era mentira completa. Aún no tenía certeza de qué era exactamente lo que no iba bien. De vuelta en casa por la tarde, observé a Verónica con esa distancia clínica con que uno examina una documentación que sospecha manipulada. Ella cocinó con buena disposición, puso la mesa sin que se lo pidieran, preguntó por el trabajo con un interés que en otras circunstancias yo habría recibido sin reparar en él. Nicolás cenó con nosotros y habló más de lo habitual. Los compañeros del trabajo, un problema técnico con un compresor que habían tenido que resolver a contrarreloj. Una conversación completamente ordinaria. Demasiado ordinaria. Esa era la sensación exacta.
Todo funcionaba con una precisión que no dejaba espacio para el ruido natural que tiene la vida cotidiana, como una declaración de renta sin ningún desajuste, sin ningún redondeo fuera de lugar, sin ninguna línea que chirríe. Cuando los números cuadran con demasiada perfección, un auditor no se tranquiliza, se pone en alerta. Antes de acostarme, entré al cuarto de trabajo con la excusa de revisar unos correos. Cerré la puerta, me senté frente al ordenador y busqué durante 20 minutos hasta encontrar lo que necesitaba. Una cámara de grabación continua, discreta, del tamaño de un adaptador de corriente, disponible en una tienda de electrónica en el centro de Valladolid. 72 horas de autonomía, ángulo amplio, resolución suficiente para lo que yo tenía en mente. Cerré el navegador, borré el historial. Volví al dormitorio. Verónica estaba leyendo con las gafas puestas y la lámpara de su mesilla encendida. Me sonrió cuando entré. Le devolví el gesto, apagué la luz de mi lado y me metí en la cama. Todavía no había tomado ninguna decisión definitiva, o al menos eso me repetía internamente, pero ya sabía con esa certeza callada que no necesita formularse en palabras que el viernes por la mañana no saldría de casa sin antes pasar por aquella tienda del centro. El jueves por la noche, dormí con esa ligereza inquieta de quien sabe que al día siguiente tiene pendiente algo que no puede delegarse. No fue un mal sueño ni una vigilia completa, sino algo intermedio. Ese estado en que uno está lo bastante consciente como para escuchar el silencio de la casa y lo bastante adormecido como para no hacer nada con él. Verónica respiraba con calma a mi lado. El reloj de la mesilla marcaba las 3:23 cuando lo miré por última vez, antes de que el sueño me ganara definitivamente. Me levanté el viernes a las 6:15. Verónica todavía dormía. Preparé el café solo, sin encender la radio como era mi costumbre, y desayuné de pie junto a la ventana de la cocina, mirando la calle todavía oscura. El frío había dejado una película fina de humedad sobre los coches aparcados. Un hombre mayor sacaba a un perro pequeño por la acera de enfrente, los dos caminando despacio, con esa complicidad silenciosa que tienen los animales y sus dueños a horas en que el resto del mundo aún no existe. A las 8:45 salí con la excusa de que tenía que recoger unos documentos de la oficina antes del viaje. Era una explicación que no necesitaba elaborar demasiado, porque Verónica estaba acostumbrada a que mis obligaciones laborales se colaran en cualquier horario sin previo aviso. Cogí el coche y me dirigí al centro. La tienda abría a las 9. Llegué a las 8:50 y aparqué a 2 calles de distancia. Esperé en el coche con el motor apagado, los dedos tamborileando sin ritmo sobre el volante. No me sentía nervioso exactamente. Era algo más parecido a la concentración que precede a una inspección importante. Ese estado en que uno activa todos los recursos disponibles porque sabe que lo que viene no admite improvisación. Cuando abrieron, entré directamente. La tienda era pequeña, con estanterías de color gris y un empleado joven con gafas que levantó la vista desde el mostrador cuando escuchó la puerta. Le expliqué lo que buscaba sin rodeos: un dispositivo de grabación compacto, de funcionamiento autónomo, con capacidad para al menos 48 horas continuas. No era una petición inusual. El chico, que dijo llamarse Pablo y que no tendría más de 25 años, me mostró 3 opciones sin hacer preguntas que no le correspondían. Elegí la segunda, un aparato del tamaño aproximado de un cargador de teléfono negro, con lente integrada casi imperceptible, sensor de movimiento opcional y ranura para tarjeta de memoria. Lo pagué en efectivo, 94 euros, y salí con el dispositivo en el bolsillo del abrigo. De regreso en casa, Verónica estaba desayunando. Me preguntó si había encontrado lo que necesitaba. Le dije que sí. Nicolás no había bajado todavía, lo cual era habitual para un viernes a esa hora. Subí al dormitorio con el pretexto de terminar de preparar el bolso de viaje. La instalación me llevó menos de 8 minutos, no porque fuera sencilla, sino porque llevaba 2 días pensando exactamente dónde colocarla. El cuarto de baño quedaba descartado, demasiado evidente y demasiado específico en lo que podría o no registrar. El salón era demasiado amplio,
con ángulos ciegos inevitables. El dormitorio, en cambio, ofrecía algo que los otros espacios no tenían. La puerta principal era visible desde el lateral de la cómoda, justo en el ángulo donde Verónica tenía agrupada una pequeña colección de fotografías enmarcadas y dos objetos decorativos sin valor particular. Coloqué la cámara entre una fotografía de Nicolás de cuando tenía 12 años y un pequeño reloj de madera que nadie miraba porque hacía años que no funcionaba. Orienté la lente con cuidado. Comprobé el ángulo desde distintas posiciones en la habitación y verifiqué que desde cualquier punto natural de la estancia, el dispositivo resultaba completamente invisible entre los demás objetos. Activé la grabación continua, no el sensor de movimiento. Quería registrar todo sin filtros ni selecciones. Cerré el bolso de viaje, lo colgué del hombro y bajé. Verónica estaba en la cocina aclarando los platos. Se secó las manos con el trapo y se acercó para darme un beso en la mejilla. Fue un gesto completamente natural, sin énfasis ni teatralidad. El mismo gesto de cualquier otra despedida en 24 años. Olía al perfume de siempre, uno que llevaba usando desde antes de casarnos, y por un instante absurdo y breve, me pregunté si alguna vez dejaría de asociar ese olor a algo que en aquel momento ya no sabía cómo llamar. «Conduce con cuidado», dijo, «y avísame cuando llegues». «Lo haré», respondí. Nicolás apareció en el umbral del pasillo justo cuando yo ponía la mano en el pomo de la puerta. Venía en pijama, con el pelo sin peinar y el teléfono en la mano. Levantó la vista hacia mí con esa expresión indefinida que había tomado por costumbre en los últimos meses. No hostil, pero tampoco cálida. Algo neutro y calculado, como quien ha decidido de antemano cuánta energía va a invertir en un determinado intercambio. «Buen viaje», dijo, sin moverse del umbral. «Gracias», dije yo, y salí. Puse el bolso en el maletero, me senté al volante, arranqué. Al final de la calle giré a la derecha y tomé la ruta de salida hacia la autovía. Si alguien me hubiera visto desde una ventana en ese momento, habría visto exactamente lo que debía ver. Un hombre de mediana edad con un bolso de viaje saliendo de su casa un viernes por la mañana, nada más. Lo que nadie veía era lo que yo llevaba pensando desde 2 días atrás, que no iba a recorrer los 400 kilómetros que le había dicho vagamente a Verónica que pensaba hacer. Había reservado la tarde anterior, desde el ordenador del trabajo, una habitación en un hotel de carretera a 63 kilómetros de Valladolid, un establecimiento sin particularidades, funcional y anónimo, donde nadie me conocía y nadie preguntaría nada. Llegué antes de mediodía. La habitación olía a limpiador y tenía una ventana que daba a un aparcamiento. Dejé el bolso sobre la silla, me senté en el borde de la cama y me quedé quieto durante varios minutos. No había nada que hacer todavía. La cámara estaba grabando. Verónica creía que yo estaba lejos. La única variable que quedaba fuera de mi control era lo que aquella cámara fuera a registrar o no registrar en las próximas 48 horas. Me dije que tal vez no habría nada, que quizás había instalado un aparato de 94 euros en mi propia habitación por una acumulación de sospechas sin sustancia real, que era posible que el lunes siguiente me sintiera aliviado y algo ridículo a partes iguales, y que eso sería en realidad la mejor noticia que podía esperar. Me lo dije con convicción, pero llevaba demasiados años leyendo números para no reconocer cuándo una operación ya tiene su resultado implícito antes de que alguien lo escriba en el papel. Esa tarde llamé a Verónica a las 6:30. Me dijo que estaba bien, que la casa estaba tranquila, que había aprovechado para leer. La voz era la misma de siempre, serena, sin tensión. Le dije que yo también estaba bien, que el hotel era correcto, que descansaría. Antes de colgar hubo un silencio de apenas 2 segundos que en otras circunstancias no habría registrado. En estas circunstancias lo guardé junto con todo lo demás. El viernes por la noche no cené. Bajé al bar del hotel a las 9:45 con la intención de pedir algo. Miré la carta durante más tiempo del necesario y al final pedí solo un vaso de agua y un café que tampoco terminé. El camarero, un hombre de unos 40 años con delantal azul marino, no dijo nada.
Recogió la taza sin comentarios y siguió con lo suyo. Le agradecí internamente esa discreción sin saberlo. De vuelta en la habitación abrí el maletín y saqué una carpeta con 3 informes pendientes de revisión que había traído sin demasiada convicción. Los extendí sobre la mesa pequeña que había junto a la ventana. Encendí la lámpara y me senté. El primer informe era una auditoría interna de una empresa distribuidora de materiales de construcción en Palencia, un caso sin complicaciones especiales que en condiciones normales habría despachado en menos de 1 hora. Esa noche fui incapaz de llegar al segundo folio. Los párrafos entraban por los ojos y se disolvían antes de alcanzar ningún punto de procesamiento real. Volví a doblar los papeles, los devolví a la carpeta y cerré el maletín. Me tumbé en la cama con la ropa puesta y los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el techo de escayola con una grieta fina que recorría en diagonal el espacio entre la lámpara central y la pared del fondo. No sé cuánto tiempo estuve así. El tráfico de la autovía llegaba como un rumor constante y uniforme a través del cristal, algo parecido al sonido del mar visto desde lejos, si uno cerraba los ojos y forzaba un poco la analogía. A las 11:15 apagué la luz y lo intenté de verdad. El resultado fue 3 horas de un sueño fragmentado, lleno de imágenes que no tenían narrativa coherente. La cocina de mi casa vista desde un ángulo extraño, la voz de Verónica diciendo algo que no llegaba a articularse del todo, y en algún punto la cara de Esteban Carrasco riéndose de algo en un contexto que no tenía forma reconocible. Me desperté a las 2:25 con esa desorientación breve y desagradable que produce un sueño interrumpido. Tardé varios segundos en recordar dónde estaba, y cuando lo recordé, fue todavía peor que el sueño. El sábado amaneció con una luz gris que se filtraba por la ranura entre las cortinas. Me duché, me vestí y bajé al comedor del hotel para el desayuno a las 8:10. Comí con deliberación mecánica, 2 tostadas, un zumo, otro café que esta vez sí terminé. En la mesa de al lado, una pareja mayor discutía en voz baja sobre el itinerario del día, con esa familiaridad áspera de quien lleva décadas compartiendo desacuerdos menores. Los miré un momento y aparté los ojos. A las 10 de la mañana mandé un mensaje a Verónica, que había dormido bien, que el día tenía buena temperatura, que pensaba dar un paseo. Respondió en menos de 4 minutos con un mensaje breve y sin errores, perfectamente puntual, casi como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Dijo que ella también había descansado, que iba a aprovechar para ordenar el armario, que disfrutara. La respuesta era completamente normal. Eso era exactamente lo que me inquietaba de ella. A las 11:30 escribí a Nicolás. Nada importante. Le pregunté si había arreglado la avería en el coche que llevaba semanas mencionando y si necesitaba que le adelantara algo para el taller. Era el tipo de mensaje que cualquier padre manda a un hijo sin mayor trascendencia. Mandé el mensaje, guardé el teléfono en el bolsillo y salí a caminar. El pueblo más cercano al hotel tenía una plaza con una iglesia de piedra y 3 bares con las sillas apiladas todavía a esa hora. Caminé durante casi 2 horas sin ningún destino preciso, siguiendo carreteras secundarias flanqueadas por campos en barbecho y algún almacén agrícola cerrado con candado. El frío era seco y constante, el tipo de frío castellano que no molesta si uno va moviéndose, pero que se instala con autoridad en cuanto uno se para. Caminé porque necesitaba que el cuerpo hiciera algo, mientras la cabeza no podía dejar de trabajar. Volví al hotel pasado el mediodía. Subí a la habitación, me senté en la silla junto a la ventana y saqué el teléfono. Nicolás no había respondido. No era la primera vez que tardaba en contestar. Tenía esa costumbre, de los de su generación, de dejar los mensajes en espera, sin que ello significara necesariamente nada, una forma de gestionar las comunicaciones que a mí me resultaba difícil de entender, pero que había aprendido a aceptar como rasgo propio de su carácter. Sin embargo, en esa circunstancia concreta, después de todo lo que había observado en los días anteriores, el silencio tenía un peso distinto. No era el silencio casual de un chico ocupado, era un silencio con forma. Comí en el restaurante del hotel, ternera con patatas y media botella de agua. La carne estaba correcta.
No probé el postre. Por la tarde intenté leer. Había llevado una novela que había empezado 3 semanas antes y que me estaba gustando. Una historia de un ingeniero de caminos en la España de posguerra que reconstruía un puente destruido durante la guerra y cuya vida se complicaba precisamente a causa de esa reconstrucción. En otras circunstancias habría avanzado con facilidad. Esa tarde llegué a la misma página 3 veces sin retener nada. Cerré el libro y lo dejé sobre la mesilla. A las 5:16 de la tarde, Nicolás contestó. El mensaje decía: sí, ya lo llevé, gracias. Nada más. 14 horas para responder una pregunta de 3 palabras y la respuesta en 6. No contesté de inmediato. Dejé el teléfono boca arriba sobre la mesa y estuve mirándolo durante un par de minutos como si el aparato fuera a explicarse solo. Luego escribí: bien, nos vemos el domingo. Lo mandé y ya no volví a mirar la pantalla hasta la noche. El sábado fue el día más largo de los últimos años. No por lo que ocurrió, sino precisamente por lo que no ocurrió. Nada. Horas que se extendían con esa lentitud particular de la espera que no tiene objeto concreto sobre el que concentrarse. No podía hacer nada útil con la información que tenía, porque todavía no era información, seguía siendo intuición. Y yo, por formación y por temperamento, no actuaba sobre intuiciones. Actuaba sobre hechos. Los hechos estaban a 63 kilómetros de allí, registrándose en una tarjeta de memoria que yo no podía consultar hasta volver. Llamé a Gerardo esa noche, cerca de las 9. No le dije dónde estaba ni por qué. Le pregunté si el partido del domingo lo veía en casa o en el bar, una conversación completamente ordinaria que me sirvió principalmente para escuchar una voz conocida durante 20 minutos. Gerardo habló de su cuñado, de la gotera del tejado que llevaba posponiendo desde el verano, del precio de la calefacción. Yo asentí y respondí con monosílabos funcionales. Antes de colgar dijo: «Estás raro, Rodrigo». Le dije que eran las horas del hotel, que nunca dormía bien fuera de casa. Se lo creyó o fingió creérselo, que a esas alturas de la amistad venía a ser lo mismo. El domingo amaneció con algo más de luz que el día anterior. Desayuné temprano, hice el equipaje con los 4 objetos que había traído y liquidé la cuenta a las 9 menos 20. La chica de recepción me dio el resguardo sin mirarme, absorta en algo que tenía en la pantalla. Cuando salí al aparcamiento con el bolso en la mano y el frío pegando en la cara, me quedé un momento parado junto al coche antes de abrir. Respiré 2 veces de forma consciente y deliberada, el tipo de respiración que uno usa cuando necesita que el cuerpo entienda que lo que viene a continuación va a requerir toda su atención. Arranqué el motor. La autovía estaba casi vacía a esa hora de domingo. Los campos castellanos pasaban a los lados como siempre, planos e inmensos, con esa monumentalidad callada que no termina de impresionar cuando uno la ve cada día, pero que a veces, en determinados estados de ánimo, resulta aplastante de una manera que no tiene nada que ver con el paisaje en sí. Llegué a Valladolid a las 11 menos cuarto. Aparqué en el garaje, subí las escaleras con el bolso colgado del hombro y abrí la puerta de casa con la llave de siempre. Verónica estaba en la cocina. Sonrió cuando me vio entrar. «Llegas antes de lo que pensaba», dijo. «Las carreteras estaban despejadas», respondí. La besé en la mejilla, dejé el bolso en el recibidor y subí a cambiarme de ropa. Pasé por delante de la cómoda. La cámara seguía exactamente donde la había puesto, entre la fotografía de Nicolás y el reloj de madera que no marcaba ninguna hora. Nadie la había tocado. El domingo transcurrió con una normalidad que me costó sostener más de lo que esperaba. Verónica había preparado lentejas para comer, algo que no hacía con frecuencia y que en otras circunstancias habría recibido sin darle mayor importancia. Ese día me resultó significativo de una manera que no supe definir del todo. Era un gesto doméstico y afectuoso, el tipo de detalle que una persona despliega cuando quiere que todo parezca exactamente como siempre. Comimos los 2 solos, porque Nicolás había salido por la mañana y avisó por mensaje que no volvería hasta la noche. La conversación fue fluida y sin silencios incómodos. Me preguntó por el hotel,
Por los kilómetros que había hecho, si había aprovechado para desconectar. Respondí con la versión abreviada de una historia que no había ocurrido, y lo hice con la misma calma con que ella me había descrito sus 2 días de soledad y descanso. Llevábamos 24 años construyendo el lenguaje cotidiano del uno con el otro. Resultaba irónico que ese mismo lenguaje fuera ahora la herramienta con que los dos, cada uno por sus propias razones, sosteníamos una conversación que no era lo que parecía. Por la tarde vi un rato la televisión sin seguir nada en particular. Verónica leyó en el sofá de enfrente con las piernas recogidas bajo el cuerpo, las gafas de cerca puestas, completamente absorta, o al menos con una apariencia convincente de estarlo. A las 7:30 llamó a su hermana en Santander y habló durante casi 1 hora en la cocina, con la puerta entornada. No intenté escuchar. Ya tendría lo que necesitaba sin necesidad de recurrir a eso. Nicolás llegó cerca de las 10 de la noche. Saludó desde el recibidor, subió directamente a su cuarto y no volvió a bajar. Lo escuché moverse arriba durante un rato, luego silencio. A las 11, Verónica dijo que estaba cansada y se fue a la cama. Le dije que subiría en un momento, que tenía que revisar un correo del trabajo que había llegado esa tarde. Era una excusa que había usado centenares de veces a lo largo de los años y que nunca había necesitado justificar más de lo que la justificaba el hecho mismo de decirla. Esperé 10 minutos sentado en el sillón del salón sin encender nada. La casa estaba en silencio completo, salvo por el ruido sordo de la calefacción y el crujido ocasional del suelo de madera del piso de arriba, que era antiguo y respondía al peso con esa queja leve que tienen las cosas que llevan mucho tiempo sosteniendo algo. Entré al cuarto de trabajo, cerré la puerta con el seguro y encendí el ordenador. Extraje la cámara de la cómoda del dormitorio con movimientos deliberadamente lentos, como quien manipula algo que podría romperse si se apresura. La tarjeta de memoria tenía el icono de archivo listo para transferirse. Conecté el dispositivo al ordenador, copié los archivos y abrí el primero, el del viernes. La grabación empezaba a las 10:16 de la mañana del viernes, unos 40 minutos después de que yo hubiera salido. Los primeros minutos mostraban la habitación vacía, la luz entrando por la ventana, el edredón todavía sin hacer sobre la cama. Adelanté con el cursor en segmentos de varios minutos. Nada. El cuarto vacío, la luz cambiando de ángulo a medida que avanzaban las horas. Adelanté más. La tarde seguía sin nada, y entonces, a las 7:43 de la tarde del viernes, la puerta del dormitorio se abrió. Paré el cursor de forma instintiva, como si detener la imagen fuera a cambiar lo que ya estaba en ella. Pero no lo detuve. Lo dejé correr. Verónica entró primero. Llevaba una blusa que yo no le había visto antes, de un color oscuro que no supe identificar bien con la luz de la grabación. Detrás de ella entró un hombre. Lo que ocurrió a continuación fue esto. Mis dedos se paralizaron sobre el teclado. No fue una decisión. Fue simplemente lo que el cuerpo hizo antes de que ninguna instrucción consciente llegara a tiempo. El frío subió desde las manos hacia los antebrazos con una velocidad que no tenía nada de metafórica. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración solo porque en algún momento sentí la necesidad urgente de soltar el aire, y lo solté de golpe, en silencio, con los ojos todavía fijos en la pantalla. Pulsé el espacio. La imagen se detuvo. Me levanté de la silla. No lo decidí. Simplemente me encontré de pie, con la silla empujada hacia atrás y las palmas apoyadas sobre el borde de la mesa. Sostuve ese peso durante varios segundos. Luego caminé hasta la ventana del cuarto de trabajo, que daba a un patio interior estrecho y oscuro, y me quedé mirando sin ver nada concreto. Un macetero vacío en el alféizar del piso de abajo, una tubería de bajante gris pegada a la pared de enfrente. En algún punto del edificio, alguien tenía encendida una televisión cuyo sonido llegaba amortiguado e incomprensible, solo las frecuencias más graves, como si alguien hablara desde debajo del agua. Me quedé en esa posición durante lo que supongo que fueron entre 2 y 3 minutos. No pensé en nada concreto, o quizás pensé en demasiadas cosas simultáneamente como para que alguna tomara forma definida. Lo que recuerdo con claridad
es la sensación física. Un peso sólido instalado en el centro del pecho, que no era exactamente dolor, pero que ocupaba el mismo espacio que ocupa el dolor cuando viene. Volví a la mesa. Me senté. Puse las manos sobre el teclado y las observé un momento. Temblaban con una vibración pequeña y constante, del tipo que no se produce por frío, sino por algo que el sistema nervioso hace cuando recibe más información de la que estaba preparado para procesar. Pulsé el espacio de nuevo. Vi el resto. No pausé. No aparté los ojos. Hubo un momento, cerca del final de la grabación, en que el hombre se movió hacia la lámpara de la mesilla y su cara quedó completamente iluminada de frente durante varios segundos. Era Esteban Carrasco, nuestro vecino del número 8. El hombre que llevaba 12 años cruzándose con nosotros en el portal, el que había estado sentado a nuestra mesa el pasado mes de diciembre, comiendo el cordero que yo había preparado siguiendo la receta de mi madre. El que me había preguntado por mi jubilación con aparente interés genuino durante una conversación de calles, apoyado en el capó de su coche una tarde de septiembre, con las llaves colgando de los dedos. Cerré el archivo. Me quedé frente a la pantalla apagada, viendo mi propio reflejo distorsionado en el cristal oscuro del monitor. Era poco más de la medianoche. Extraje la tarjeta de memoria, la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta que tenía colgada en el respaldo de la silla y borré los archivos copiados del ordenador con la misma meticulosidad con que años atrás eliminaba rastros de información sensible en los expedientes de trabajo. Volví a colocar la cámara en la cómoda del dormitorio, exactamente en la misma posición, entre la fotografía de Nicolás y el reloj sin agujas. Verónica dormía de costado, con la espalda hacia mi lado de la cama. Me desvestí en silencio, me metí entre las sábanas y apagué la pequeña luz de la mesilla. Permanecí inmóvil en la oscuridad durante un tiempo que no cuantifiqué. El techo no era visible. La habitación estaba completamente a oscuras y en silencio, salvo por la respiración de Verónica, regular y profunda, a menos de medio metro de mí. No la desperté. No encendí la luz. No hice absolutamente nada de lo que una parte de mí quería hacer con una urgencia que costaba contener. Porque había algo que 30 años de trabajo me habían enseñado con más claridad que cualquier otra cosa. Que el momento del confronto no lo decide la emoción. Lo decide quien tiene las pruebas completas, la posición sólida y el momento elegido. Y yo, en esa cama oscura con las manos quietas sobre el pecho, todavía no tenía ninguna de esas tres cosas en el estado en que necesitaba tenerlas. Solo tenía el principio. Y el principio, según lo que acababa de ver en aquella pantalla, era bastante peor de lo que me había permitido imaginar. Esa noche no dormí. No fue un insomnio agitado, de esos que obligan a uno a dar vueltas y cambiar de postura cada 20 minutos. Fue algo más quieto y más difícil, la vigilia completa de quien tiene el cuerpo inmóvil y la mente funcionando a una velocidad que ningún esfuerzo consciente puede reducir. Permanecí en la misma posición durante horas, los brazos a los lados, los ojos abiertos en la oscuridad, mientras Verónica dormía a mi derecha con esa placidez que ahora tenía un significado completamente distinto al que siempre le había atribuido. Antes de la 1 de la mañana, mientras estaba todavía en el cuarto de trabajo frente al monitor apagado, había pensado que lo más difícil sería ver lo que vi en la grabación. Me equivoqué. Lo más difícil llegó después, en esas horas tendido en la oscuridad, cuando el cerebro comenzó a hacer lo único que sabe hacer, cuando recibe información nueva que contradice lo que creía saber. Repasar el pasado entero, buscando los puntos donde la historia que uno se contaba y la historia que realmente ocurrió empezaron a divergir. Y el pasado con Esteban Carrasco era largo, 12 años de pasado. Lo conocimos en el otoño de 2011, cuando se mudó al número 8 con su mujer, Lourdes, una mujer callada y discreta que trabajaba en la administración de un colegio concertado y que apenas cruzaba más de 3 frases seguidas con nadie. Esteban era diferente, expansivo, de risa fácil, con esa disposición para el trato social
que hace que algunas personas se instalen en cualquier entorno con una naturalidad que parece innata. En aquel entonces, yo no le di mayor importancia a eso. Simplemente lo registré como un vecino agradable, de los que hacen que vivir en un edificio sea más llevadero. Con el tiempo, la relación derivó hacia algo que yo habría descrito sin dudar como amistad de proximidad. No éramos amigos en el sentido en que lo era Gerardo, alguien con quien compartía 30 años de historia real, sino el tipo de vínculo que construyen dos hombres que se ven con regularidad y que tienen suficiente en común como para que la conversación fluya sin esfuerzo. Habíamos tomado café juntos en varias ocasiones. Había estado en nuestra casa quizás media docena de veces a lo largo de los años, en cenas de Navidad o en algún aperitivo de verano cuando Lourdes y Verónica organizaban algo informal en la terraza. Yo lo había invitado porque me parecía lo natural. En aquella oscuridad, tumbado y con los ojos fijos en el techo que no veía, fui extrayendo uno a uno esos recuerdos y los examiné desde el otro lado. La Navidad de hacía 2 años. Cena en casa, 8 personas sentadas. Esteban había traído una botella de vino tinto de La Rioja que yo no conocía, y cuando la abrí, dijo que la había elegido sabiendo que a mí me gustaba ese tipo de crianza. Pensé entonces que era un detalle amable. Ahora pensaba en otra cosa. ¿Quién le había dicho lo que a mí me gustaba? ¿Y en qué contexto se había producido esa conversación? Una tarde del verano anterior. Yo había llegado a casa antes de lo habitual y encontré el portal vacío. Al subir en el ascensor, las puertas se abrieron en el tercer piso y entró Esteban. Estaba sin chaqueta, en manga corta, con las llaves en la mano. Me había saludado con normalidad, me había preguntado cómo iba el trabajo, habíamos subido juntos hasta el 5º. Nada extraordinario. Pero en ese momento yo me había preguntado brevemente qué hacía Esteban en la planta de abajo a esa hora de un miércoles, porque su piso estaba en el 7º. No lo dije en voz alta. Lo archivé en esa carpeta mental, donde guardaba las cosas que no encajaban del todo y que nunca llegaba a abrir. La carpeta, descubrí ahora, estaba llena. Una llamada que Verónica había recibido una tarde de marzo, hace tal vez 14 meses, y que había cortado con prisa diciéndome que era la peluquería confirmando hora. No había pensado nada en ese momento. Ahora ese recuerdo tenía otra textura. Un sábado de hace 1 año y medio, en que Verónica llegó de hacer la compra 40 minutos más tarde de lo habitual. Llevaba una bolsa de supermercado y explicó que había habido cola en la caja. Yo estaba viendo el partido y le había creído sin apartar los ojos de la pantalla. No eran pruebas, eran solo piezas que ahora encajaban en un mapa diferente al que yo había estado leyendo todos esos años. Pero la diferencia entre el mapa que creía tener y el que se estaba dibujando solo en mi cabeza era lo suficientemente grande como para que el estómago respondiera con una contracción que no tenía nada de metafórica. Lo que más me costaba no era la traición en sí, era la geometría de ella. El hecho de que Esteban hubiera podido sentarse a mi mesa, usar los vasos de mi cocina, aceptar mi hospitalidad con esa sonrisa sin fisuras, y que yo no hubiera detectado absolutamente nada. Que durante 12 años hubiera pasado por delante de mis ojos con la normalidad de quien no tiene nada que esconder. Yo, que me había pasado décadas profesionales entrenando exactamente para ver lo que otros no ven. Eso era lo que dolía con más precisión, no haber usado dentro de casa la misma mirada que usaba en el trabajo. Haber decidido, de forma inconsciente y continua, que la confianza era suficiente garantía. Que los afectos no necesitaban auditoría. Era cerca de las 4 de la madrugada cuando me permití pensar en Esteban no como el hombre de la grabación, sino como el hombre que yo había conocido durante todos esos años. Y en ese ejercicio, que me costó más de lo que quería admitir, encontré algo que no esperaba encontrar. No era un personaje sin dimensión, había algo en él que en otras circunstancias yo habría valorado. Su facilidad para estar presente, para adaptarse, para hacer que los demás se sintieran cómodos. En otro contexto, con otra historia, esas cualidades serían simplemente eso, cualidades. Lo que las convertía en algo diferente era el uso que había hecho de ellas.
Eso no lo justificaba, pero me ayudó a entender algo importante, que no había sido ingenuo por estúpido, sino por confiado. Y la confianza no es un defecto, es simplemente lo que uno pone en riesgo cuando decide vivir sin sospechar de todo. El lunes amaneció frío y despejado. Verónica bajó antes que yo, lo cual era inusual. Cuando llegué a la cocina ya tenía el café hecho y estaba sentada con el teléfono en la mano, aunque lo giró boca abajo cuando me oyó entrar. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que regular, que el cuerpo todavía notaba el cambio de colchón del hotel. Asintió con comprensión. Nicolás desayunó poco después en silencio y salió hacia el trabajo sin cruzar más de 4 palabras con ninguno de los dos. Lo observé desde detrás del periódico que sostenía sin leer. Tenía la misma postura cerrada de los últimos meses, los hombros ligeramente encogidos, la mirada siempre orientada hacia otro lado cuando yo estaba cerca. Salí a las 8:45. En el coche, antes de arrancar, saqué la tarjeta de memoria del bolsillo interior de la chaqueta y la sostuve en la palma de la mano durante un momento. Era un objeto ridículamente pequeño para contener lo que contenía. La guardé en el compartimento del salpicadero, debajo de los documentos del vehículo, y arranqué el motor. Esa tarde, de vuelta en casa, escuché por primera vez con claridad algo que llevaba semanas ocurriendo sin que yo le prestara atención. Verónica y Nicolás hablando en voz baja en la cocina. Me detuve en el pasillo a 2 metros de la puerta entornada, sin hacer ruido. No distinguí las palabras con exactitud, pero el tono era inconfundible, urgente, coordinado, el tono de 2 personas que están gestionando algo juntas que no quieren que un tercero escuche. Me moví hacia el salón sin que me oyeran. Me senté en el sillón y abrí el periódico por segunda vez en el día sin leer una sola línea. Había algo que todavía no sabía, algo que aquella grabación no me había mostrado, pero que los extractos bancarios, si alguien con formación suficiente los examinaba con detenimiento, quizás podían revelar. La pregunta no era si Verónica le había sido infiel. Eso ya tenía respuesta. La pregunta era si la traición tenía más capas de las que yo había visto hasta ese momento. Y con la experiencia de 30 años leyendo lo que los números ocultan, tenía la certeza incómoda de que sí las tenía. Hay una diferencia fundamental entre mirar unos extractos bancarios como lo hace cualquier persona y examinarlos como lo hace un auditor fiscal con 30 años de experiencia. La primera es una lectura, la segunda es una disección, y esa diferencia que durante décadas había aplicado exclusivamente al trabajo estaba a punto de convertirse en el instrumento más importante de todo lo que estaba por venir. El martes por la mañana, 2 días después de haber visto la grabación, llegué a la oficina 40 minutos antes de lo habitual. No había nadie todavía en el pasillo de mi planta. Encendí el ordenador, preparé el café en la pequeña máquina del office y me senté con la puerta entornada. Tenía acceso a las cuentas conjuntas desde el portal de banca en línea que habíamos configurado juntos hacía varios años. Una de esas gestiones domésticas que se hacen sin pensar demasiado, porque la confianza en ese momento hacía que la precaución pareciera innecesaria. Descargué los movimientos de los últimos 16 meses en formato de hoja de cálculo, no en formato visual, no como los muestra el banco en su interfaz ordenada y simplificada, sino en bruto, fila por fila, con todos los campos visibles, fecha exacta, importe, concepto, número de cuenta de destino. Lo primero que hizo mi ojo profesional fue lo que siempre hace al inicio de cualquier inspección: buscar el patrón, no las cantidades grandes, que son las que cualquiera miraría primero. Las cantidades grandes casi nunca son donde está el problema en una operación diseñada para no ser detectada. El problema, cuando alguien sabe lo que hace, está en lo pequeño, en lo periódico, en lo que se repite con una frecuencia calculada para mantenerse por debajo del umbral de atención. Lo encontré en la 4ª columna, pasada la primera media hora de análisis. Transferencias a una cuenta cuyo titular no figuraba en ninguno de los registros habituales de la familia. Importes variables, a veces 240 euros, a veces 310, en alguna ocasión 470. Nunca la misma cifra 2 veces seguidas,
nunca el mismo día del mes, separadas entre sí por intervalos de entre 18 y 37 días, sin regularidad aparente. Un observador casual no habría visto nada, habría visto gastos domésticos dispersos, el tipo de salidas que se producen en cualquier economía familiar activa sin que nadie les preste atención particular. Pero yo no era un observador casual. Aislé todas las transferencias a ese número de cuenta en una columna separada y las sumé. El total fue apareciendo cifra a cifra mientras la fórmula se ejecutaba, y cuando el resultado quedó fijo en la celda, me quedé mirándolo durante varios segundos sin moverse. 43.220 euros. En 16 meses. Extraídos con una metodología que reconocí de inmediato porque la había visto aplicada en contextos muy distintos a lo largo de mi carrera. La técnica del goteo, que consiste en sustraer cantidades suficientemente pequeñas como para no activar ninguna alarma individual, pero suficientemente constantes como para acumular un volumen significativo con el tiempo. Era una estructura que yo había documentado en expedientes de fraude empresarial. Nunca había esperado encontrarla en mis propios movimientos bancarios. Copié todos los datos en un archivo cifrado con contraseña que guardé en una memoria USB que metí en el bolsillo interior de la chaqueta junto a la tarjeta de memoria de la cámara. Después borré el historial de descargas del portal bancario desde el ordenador de la oficina y cerré la sesión. Me quedé un momento con los codos sobre la mesa y las manos juntas frente a la boca, mirando la pantalla ya vacía. La traición que había visto en la grabación era una cosa. Esto era otra de naturaleza diferente. No era un impulso ni una decisión emocional que alguien toma en un momento de debilidad y que podría explicarse, aunque no justificarse, con el lenguaje de los sentimientos. Esto era premeditación, planificación sostenida durante más de un año, una arquitectura diseñada específicamente para extraer dinero de una cuenta conjunta sin que el otro titular lo advirtiera. Requería conocer los hábitos de revisión del otro, sus puntos ciegos, su nivel de atención sobre las finanzas domésticas. Requería conocerme bien. Y Verónica me conocía perfectamente. Sabía que yo revisaba las cuentas de forma general a final de mes, no con periodicidad diaria. Sabía que delegaba en ella la gestión de los gastos corrientes porque durante años había sido más eficiente así. Sabía exactamente qué tipo de movimiento llamaría mi atención y cuál pasaría desapercibido. Había usado ese conocimiento con una frialdad que me resultaba difícil de reconciliar con la mujer que esa mañana me había preguntado si quería tostadas o biscotes con el desayuno. Esa tarde, de vuelta en casa, actué con la misma normalidad de los días anteriores. Cené, vi el telediario, respondí un mensaje de mi hermana sobre una reunión familiar en Valladolid que teníamos pendiente de confirmar. A las 10:30 me excusé diciendo que estaba cansado y subí antes que Verónica. En el cuarto de trabajo, con la puerta cerrada, abrí el cuaderno de notas que usaba para los expedientes del trabajo y empecé a escribir a mano lo que tenía hasta ese momento. No por necesidad operativa, sino porque había aprendido hace muchos años que escribir a mano obliga a una claridad que el teclado no siempre exige. Anoté fechas, importes, la numeración de la cuenta de destino, los intervalos entre transferencias. Debajo escribí las dos preguntas que todavía no tenían respuesta. ¿A nombre de quién estaba esa cuenta y desde cuándo? Esa segunda pregunta era la que más me interesaba. Porque si los movimientos comenzaban exactamente cuando la relación con Esteban Carrasco había empezado, la conexión quedaba establecida con una solidez que ningún argumento podría desmontar. Y si los movimientos eran anteriores, la situación era todavía más compleja de lo que yo había estado calculando. Necesitaba a alguien con acceso a información que yo no podía obtener por mis propios medios. Alguien que supiera moverse en los márgenes de lo que es legalmente posible recabar sin cruzar ninguna línea. Y necesitaba a un abogado antes de dar cualquier paso que pudiera comprometer mi posición en un proceso de divorcio, que a esas alturas ya no era una posibilidad que estuviera contemplando. Era una certeza a la que solo le faltaba fecha. Llamé a Gerardo esa noche, pasadas las 11. Me disculpé por la hora.
Me dijo que no importaba, que estaba viendo algo en la televisión que no le interesaba demasiado. Le dije que necesitaba verle al día siguiente, a la hora que él pudiera, en un sitio donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Hubo una pausa breve al otro lado. Gerardo era un hombre que procesaba las cosas sin precipitarse, una de las razones por las que llevábamos 30 años siendo amigos. Cuando habló, su voz no tenía sorpresa, sino algo más parecido a la gravedad tranquila de quien ya lleva un tiempo esperando una conversación sin saber cuándo va a llegar. «Mañana a las 2 en el bar de Tomás», dijo. «El reservado del fondo está siempre libre a esa hora». «Allí estaré», respondí. Cerré el cuaderno, lo guardé en el maletín con llave y apagué la luz del cuarto de trabajo. En el pasillo, al pasar frente al dormitorio, escuché la respiración regular de Verónica al otro lado de la puerta cerrada. Un sonido completamente cotidiano, completamente ordinario, idéntico a miles de noches anteriores. Seguí caminando hacia el baño sin detenerme. 43.220 euros no se mueven solos. Alguien los había movido con método, con paciencia y con conocimiento preciso del terreno. Y yo, que llevaba toda la vida profesional enseñando que los números siempre dejan rastro, por mucho cuidado que se ponga en borrarlos, iba a demostrar que esa regla no tenía excepciones, ni siquiera dentro de casa propia. El bar de Tomás estaba en una calle secundaria del centro, a 3 manzanas del mercado, en un local estrecho y alargado que llevaba abierto desde los años 80 sin que nadie le hubiera cambiado gran cosa desde entonces. El reservado del fondo era una mesa de madera oscura con un banco corrido a cada lado, separado del resto del local por un tabique de media altura con cristal traslúcido en la parte superior. Suficiente privacidad para una conversación que no debía escucharse. Gerardo Soto Ibáñez llegó antes que yo. Tenía 54 años. Trabajaba como responsable de compras en una empresa de materiales eléctricos desde hacía 20, y era el tipo de hombre que ocupa una silla como si llevara toda la vida esperando que le cuenten algo importante. Cuando me vio entrar al reservado con el maletín en la mano, me miró de esa manera suya que no necesitaba palabras para decir que ya sabía que la conversación no iba a ser sobre nada ordinario. Pedimos 2 cafés. Esperé a que el camarero se alejara. Le conté todo, sin rodeos y en orden: la petición del viaje, la cámara, la grabación del viernes, el análisis de los extractos, los 43.220 euros. Hablé durante casi 20 minutos sin que Gerardo interrumpiera más de 2 veces. Cuando terminé, él se quedó un momento mirando su taza, giró el platillo media vuelta sin levantarlo de la mesa y dijo: «Necesitas un abogado antes de moverte 1 centímetro más, y alguien que compruebe a nombre de quién está esa cuenta». Yo ya lo sabía. Lo que necesitaba era que alguien de confianza me diera un nombre para cada cosa. Para el abogado, Gerardo no tuvo que pensar demasiado. Me habló de Amparo Ruedas y Fuentes, 47 años, especialista en Derecho de Familia con despacho propio en la calle Santiago desde hacía 12 años. La conocía porque había llevado el divorcio de su cuñado 3 años atrás con una eficiencia que Gerardo todavía recordaba con respeto. «No es barata», dijo, «pero tampoco pierde el tiempo, ni el suyo ni el tuyo». Para el investigador tardó algo más. Al final sacó el teléfono, buscó en la agenda y anotó en una servilleta un nombre y un número. Félix Nieto Domingo, 55 años, antiguo funcionario de cuerpos de seguridad, reconvertido en investigador privado con licencia en regla. Lo usó un colega del trabajo para un tema de competencia desleal hace 2 años. Discreto y metódico, justo lo que necesitas. Guardé la servilleta en el bolsillo interior de la chaqueta, al lado de la memoria USB. Esa misma semana llamé a Amparo Rueda. La cita fue 3 días después, un jueves a las 5 de la tarde en su despacho. Era un espacio ordenado, con estanterías de expedientes clasificados por colores y una mesa de trabajo limpia que transmitía la misma sensación que la consulta de un médico que sabe exactamente lo que tiene entre manos. Amparo Rueda era una mujer de cabello oscuro recogido, gafas de montura fina y una manera de escuchar que consistía en no moverse mientras el otro habla,
sin asentir ni negar, simplemente procesando. Le presenté la memoria USB con los extractos, le describí la grabación sin entrar en detalles que no fueran necesarios, y le expuse la situación con la misma estructura con que habría presentado un informe de auditoría. Cuando terminé, ella tardó unos segundos en hablar. La grabación realizada en el domicilio conyugal es legalmente admisible como indicio en un proceso de divorcio, dijo, pero su valor se multiplica cuando va acompañada de documentación financiera sólida y de un informe de investigador privado que acredite la continuidad de la relación. Lo que usted tiene ahora es el principio de un expediente. Lo que necesitamos construir es el expediente completo. Me explicó los pasos con precisión. Solicitud de divorcio con causa documentada. Petición de medidas cautelares que incluyeran el bloqueo preventivo de la cuenta conjunta y la investigación judicial de la cuenta de destino de las transferencias, y una separación de bienes que protegiera el patrimonio que yo había aportado mayoritariamente al matrimonio. Todo dentro de los plazos y con cada pieza en el lugar correcto antes de presentar nada. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, pregunté. Entre 4 y 6 semanas para tener todo lo que un juez va a querer ver sin que quede ningún flanco expuesto, respondió. 4 a 6 semanas en casa con Verónica y con Nicolás, actuando como si nada hubiera cambiado. Era un intervalo que me resultó físicamente incómodo solo de calcularlo. Pero entendí, sin necesidad de que me lo explicaran, que precipitarse en ese punto sería regalar ventaja al otro lado. Contacté a Félix Nieto Domingo la semana siguiente. Quedamos en un bar cerca de su oficina, en un barrio al sur de la ciudad. Era un hombre de complexión sólida, cabello gris cortado muy corto y una manera de hablar directa y sin adornos que me resultó de inmediato funcional. Le entregué copia de los extractos, el número de cuenta de destino de las transferencias y el nombre de Esteban Carrasco con su dirección. Le pedí 2 cosas concretas: identificar al titular de la cuenta y documentar los encuentros entre Verónica y Esteban con suficiente regularidad como para establecer un patrón de continuidad. Me citó sus honorarios: 900 euros por semana de trabajo, con un mínimo de 3 semanas. Los acepté sin negociar. Las semanas siguientes fueron las más largas que recuerdo haber vivido en mucho tiempo. Cada mañana me levantaba, desayunaba, intercambiaba las frases de siempre con Verónica y salía a trabajar. Cada tarde volvía, cenaba, veía un rato la televisión o leía y me acostaba a una hora razonable. Era una representación exigente, no porque requiriera inventar emociones que no tenía, sino exactamente por lo contrario, porque requería suprimir las que sí tenía y contenerlas durante horas sin que escapara ninguna por ningún punto de la superficie. Hubo una tarde, un martes de la tercera semana, en que casi lo arruiné todo. Verónica estaba en la cocina preparando la cena y sonó su teléfono sobre la encimera. Ella tenía las manos ocupadas y dijo sin mirar: ¿Puedes ver quién es? El teléfono estaba boca arriba por primera vez en meses, quizás porque estaba distraída, quizás porque en ese momento no lo pensó. Vi el nombre en la pantalla antes de que la llamada dejara de sonar. No era un nombre que yo conociera, pero tampoco era ninguno de los contactos que una persona guarda con el nombre real de quien llama cuando tiene razones para no hacerlo. Dejé el teléfono donde estaba y dije que había cortado antes de que pudiera verlo. Verónica no respondió nada. Yo salí al salón y me senté frente a la ventana con las manos entrelazadas sobre las rodillas, respirando de forma deliberada, consciente de que en ese momento la distancia entre lo que quería hacer y lo que debía hacer era la más delgada que había sido hasta entonces. Esa noche escribí a Amparo: «Necesito saber si podemos acortar los plazos». Respondió al día siguiente a primera hora: «Todavía no. Félix necesita una semana más. Mantenga el rumbo». Mantuve el rumbo. Félix entregó su informe completo, un jueves de la 5ª semana. La cuenta de destino estaba a nombre de una sociedad limitada constituida 18 meses atrás, cuyo único administrador era Esteban Carrasco Prieto. Las transferencias
habían comenzado exactamente 4 semanas después de la fecha de constitución de esa sociedad. El informe incluía, además, fotografías con fecha y hora de 7 encuentros distintos entre Verónica y Esteban a lo largo de las últimas 3 semanas, en localizaciones variadas, todas fuera del barrio. Era todo lo que Amparo necesitaba. Lo que yo todavía no sabía era lo que Nicolás estaba a punto de hacer, en un almuerzo que yo mismo había organizado creyendo que era el momento de hablar con Gerardo sobre los pasos siguientes. Una decisión que parecía completamente inocua, que resultó ser el momento en que mi hijo eligió, de forma deliberada y delante de un testigo, qué lado de esta historia era el suyo. El almuerzo lo había organizado yo. Era un sábado a mediodía. Hacía ya 2 semanas que Félix había entregado el informe completo y Amparo estaba ultimando los últimos documentos. Quedaban pocos días para que todo estuviera en orden y yo necesitaba ver a Gerardo en persona para repasar juntos los pasos finales antes de la cita en el despacho. Le había propuesto un restaurante cercano a casa, uno de esos locales de cocina tradicional donde la clientela habitual son familias y donde el ruido ambiental es suficiente para que una conversación en voz normal no llegue más allá de la mesa. Lo que no había calculado era que Nicolás estuviera en casa esa mañana. Trabajaba en horario partido de lunes a viernes y los sábados solía salir con sus amigos antes del mediodía. Pero ese sábado estaba en la cocina cuando yo bajé, con el teléfono en la mano y un café a medio terminar. Y cuando le mencioné de pasada que iba a comer con Gerardo, me miró de una manera que no supe interpretar del todo en ese momento. «Voy con vosotros», dijo. No fue una pregunta. Tampoco era exactamente una declaración. Era algo intermedio, pronunciado con esa firmeza que tienen las personas cuando han tomado una decisión antes de que se les presente la oportunidad de ejecutarla. No había razón aparente para negarme. Gerardo conocía a Nicolás desde que era pequeño. En otras circunstancias, habría sido un almuerzo agradable sin más complicación. Le dije que de acuerdo y subí a buscar el abrigo. En el restaurante pedimos sin prisa. Gerardo preguntó a Nicolás por el trabajo, por el piso que llevaba meses buscando sin concretar nada. Nicolás respondió con monosílabos educados durante los primeros minutos, comiendo con la vista baja, sin mirar a ninguno de los dos de frente. Había en su postura algo que yo había aprendido a reconocer en las últimas semanas. La tensión acumulada de quien lleva tiempo preparándose para decir algo y está esperando el momento que le parezca adecuado. El momento llegó cuando Gerardo, sin ninguna intención especial, dijo que me veía con mejor aspecto que en las últimas semanas. Una observación completamente inocua, del tipo que hace un amigo cuando lleva tiempo preocupado por alguien y quiere decírselo sin dramatismo. Nicolás dejó el tenedor sobre el plato con un sonido seco. «¿Mejor aspecto?», dijo. Y su voz tenía una temperatura que no había escuchado antes en él, al menos no dirigida hacia mí. «Pregúntale por qué tiene mejor aspecto. Pregúntale cómo trata a mi madre desde hace semanas». Frío, distante, sin decirle nada, mirándola como si fuera una desconocida en su propia casa. Gerardo no respondió. Yo tampoco, todavía. «Lleva años sin estar presente para nadie», continuó Nicolás. Y ahora la voz era más alta, lo suficiente para que la pareja de la mesa contigua girara la cabeza un instante. «Siempre el trabajo, siempre los expedientes, siempre demasiado ocupado para cualquier cosa que no fuera su propio mundo. Y ahora que mi madre por fin tiene algo propio, por fin tiene su vida, él se pone así, como si tuviera algún derecho». El silencio que siguió a esas últimas palabras duró tal vez 4 segundos. 4 segundos en que yo sentí algo que no esperaba sentir. No rabia, no sorpresa, sino una especie de agotamiento tan profundo y tan repentino que ocupó todo el espacio disponible sin dejar sitio para ninguna otra cosa. Me puse de pie. No lo decidí de forma consciente. El cuerpo tomó esa decisión antes que la cabeza, igual que había ocurrido la noche de la grabación. Cogí el abrigo del respaldo de la silla, saqué la cartera, dejé sobre la mesa los billetes suficientes para cubrir lo que habíamos consumido y me dirigí hacia la salida sin decir nada. Escuché que Gerardo decía el nombre de Nicolás con un tono que no era de aprobación. No me detuve. Fuera hacía frío.
Me detuve en la acera durante unos segundos y luego seguí caminando hacia el aparcamiento, que estaba a media manzana. Entré al coche, cerré la puerta y me quedé sentado con las manos en el volante sin arrancar. Sé que no debería confesar esto, pero hay cosas que uno guarda durante demasiado tiempo y que en un momento determinado simplemente no caben más. Lloré. No con aspavientos ni con ruido, sino de esa manera silenciosa y contenida que tienen los hombres de mi generación cuando algo se rompe por dentro en un sitio donde nadie puede verlo. Fueron pocos minutos, tal vez 5, tal vez menos, pero fueron reales, y no me avergüenza reconocerlo ahora, aunque en aquel momento habría hecho cualquier cosa para que nadie lo supiera. No lloraba por Verónica. Llevaba semanas procesando esa pérdida de forma metódica, transformándola en documentos y estrategias, que era la única manera que conocía de manejar lo que de otro modo me habría paralizado. Lloraba por Nicolás, por la imagen de ese niño, al que le había comprado una bicicleta en diciembre, con los dedos entumecidos de frío, y que acababa de ponerse de pie, metafóricamente, del lado equivocado. No porque lo hubiera engañado a alguien, sino porque había elegido creer lo que le habían contado sin preguntarme a mí absolutamente nada. 26 años, un hombre adulto con trabajo y criterio propio, que podría haber venido a hablar conmigo en privado en cualquier momento de las últimas semanas si algo le preocupaba de verdad. En lugar de eso, había elegido ese restaurante, esa mesa, la presencia de Gerardo como testigo, y esas palabras concretas con esa temperatura específica. Eso no fue un arrebato, fue una decisión. Gerardo llegó al aparcamiento 10 minutos después. Abrió la puerta del copiloto y se sentó sin que yo se lo pidiera. Estuvimos en silencio durante un rato que no me di. Luego dijo, «Nicolás se ha ido, ha pagado lo que faltaba y se ha marchado sin decir nada más». Asentí. «¿Estás bien?», preguntó. Le dije que sí, aunque los dos sabíamos que era una respuesta parcialmente exacta. Le conté entonces lo que no le había contado todavía, que el informe de Félix estaba completo, que Amparo tenía todo listo, que quedaba menos de una semana para la cita en el despacho. Gerardo escuchó con atención, como siempre. Cuando terminé, dijo solo, «Entonces tienes que aguantar unos días más». Lo dije que sí. Antes de que arrancara el coche, le dije algo más. Algo que había estado formándose desde hacía semanas, pero que en aquel aparcamiento, después de lo que había ocurrido en el restaurante, adquirió una forma definitiva e irreversible. Cuando esto termine, dije, voy a hablar con Nicolás. Una vez, con calma y sin reproches, le voy a explicar exactamente lo que ocurrió y por qué no se lo conté antes. Y después de esa conversación, sea cual sea su reacción, voy a retirarme de su vida. Sin drama, sin castigo, sin mensajes ni llamadas. Simplemente voy a dejar de estar disponible de la manera en que he estado siempre. No porque esté enfadado, sino porque lo que hizo hoy lo hizo con plena conciencia. Y las decisiones conscientes tienen consecuencias que no desaparecen porque uno se arrepienta después. Gerardo no respondió de inmediato. Miró por el parabrisas hacia la calle durante varios segundos. Luego dijo, «Lo entiendo». No dijo que estuviera bien ni que estuviera mal, solo que lo entendía. Y eso, viniendo de él, era suficiente. Esa noche volví a casa y me comporté con exactitud igual que cualquier otra noche de las últimas semanas. Cené, respondí los mensajes pendientes, subí a las 11. Verónica ya estaba leyendo en la cama cuando entré. Me preguntó qué tal el almuerzo. Le dije que bien, que habíamos hablado de cosas del trabajo, que Gerardo estaba bien. Ella volvió a su libro. Yo apagué la luz de mi lado y me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, igual que tantas otras noches del último mes. Pero esa noche había algo diferente en ese silencio. Las dos decisiones que había tomado en el aparcamiento estaban ya fijas e inamovibles, y esa fijeza, paradójicamente, producía algo parecido a la calma. No la calma de quien ha resuelto el problema. La calma de quien ya sabe exactamente lo que tiene que hacer y solo está esperando el momento de hacerlo. Ese momento
llegaría en menos de 4 días. El miércoles por la mañana llamé a Verónica desde el trabajo. No era algo inusual. A lo largo de los años, había establecido la costumbre de llamarla 1 o 2 veces a la semana, desde la oficina por cuestiones domésticas menores. Una factura pendiente, confirmar una cita médica, coordinar algún asunto de gestión del hogar que requería que los dos estuviéramos informados. Era el tipo de llamada que no levanta ninguna guardia, porque su propia banalidad la vuelve invisible. Le dije que necesitábamos firmar unos documentos de actualización de poderes notariales relacionados con una cuenta de inversión que habíamos abierto años atrás y que el banco estaba exigiendo renovar antes de fin de mes. Le expliqué que había concertado cita con una gestoría ese mismo viernes a las 5 de la tarde en la calle Santiago, que el trámite no llevaría más de media hora y que si podía acompañarme, evitaríamos tener que volver en otra ocasión. La explicación era técnicamente coherente, del tipo que cualquier persona sin formación financiera específica aceptaría sin necesidad de verificar. Verónica dijo que sí sin dudar. Me preguntó si tenía que llevar algo. Le dije que solo el DNI. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano durante unos segundos, mirando el escritorio. Luego escribí a Amparo. Confirmado para el viernes a las 5. Respondió en 3 minutos. Todo preparado. El jueves fue un día extrañamente tranquilo. Trabajé con una concentración que no había tenido en semanas, como si el cerebro, al saber que la espera terminaba, hubiera decidido por fin dejar de dividirse entre el presente y lo que estaba por venir. Revisé 2 expedientes menores, firmé un informe, respondí correspondencia atrasada. Comí solo en el bar de la esquina, lentejas del día, y volví a la oficina sin prisa. Esa noche, en casa, Verónica habló durante la cena sobre una serie que había empezado a ver, algo que le había recomendado su hermana. Nicolás no estaba. Había avisado por la tarde que cenaba fuera. La conversación fue ligera y sin ninguna carga particular. En algún momento Verónica dijo que el viernes, después de los papeles, podríamos cenar fuera si me apetecía, que hacía tiempo que no lo hacíamos. Le dije que me parecía bien. Subí antes que ella esa noche. En el cuarto de trabajo abrí el maletín y repasé por última vez lo que había preparado para el día siguiente. La memoria USB con los extractos analizados, la tarjeta de memoria con la grabación, una copia impresa del informe de Félix Nieto con sus fotografías y su certificación profesional, y el análisis financiero que yo mismo había elaborado con la metodología de una auditoría formal, con cada transferencia documentada, fechada y referenciada. Todo organizado en una carpeta de anillas con separadores numerados, igual que cualquier expediente de inspección que hubiera presentado a lo largo de mi carrera. Cerré el maletín con llave. Apagué la luz. El viernes llegó con una mañana gris y fría, el tipo de día castellano de noviembre, que aplasta la luz desde primera hora y la mantiene baja y uniforme durante toda la jornada. Fui a trabajar, cumplí el horario habitual. Almorcé sin hambre y a las 4 menos cuarto recogí el maletín y salí hacia el despacho de Amparo. Llegué 20 minutos antes que Verónica. Amparo me recibió en la sala de reuniones, un espacio distinto a su despacho personal. Una mesa rectangular con 4 sillas, una estantería lateral y luz natural suficiente para que todo se viera con claridad. Coloqué la carpeta sobre la mesa en mi lado. Amparo se sentó a mi derecha con su propio expediente y un bloc de notas. No hablamos de nada que no fuera estrictamente operativo. No era necesario. Verónica llegó puntual, a las 5 en punto. Entró al despacho con el abrigo puesto y el bolso colgado del hombro, con esa seguridad natural que tenía al moverse en cualquier espacio nuevo. Cuando vio a Amparo sentada a la mesa, se detuvo un instante, apenas perceptible, y luego completó la entrada con normalidad. Me dio 2 besos como saludo. Le presenté a Amparo como la profesional que llevaba el trámite. Amparo la saludó con cordialidad profesional y le indicó la silla frente a nosotros. Verónica se sentó, dejó el bolso sobre la mesa y se quedó mirando la carpeta de anillas con una expresión que todavía no era alarma, sino la atención moderada de quien espera que le expliquen qué tiene delante. Empecé a hablar.
No levanté la voz en ningún momento. No era necesario, y además habría sido inútil. Lo que estaba sobre esa mesa no necesitaba énfasis emocional para tener peso. Le expliqué con calma que no habíamos venido a firmar ninguna actualización de poderes, que habíamos venido porque había información que ella necesitaba conocer antes de que un juez la conociera, y que yo había preferido dársela en un entorno que le permitiera procesar las cosas con dignidad. Abrí la carpeta por el primer separador. Le mostré la hoja de cálculo con las transferencias. Le expliqué, con la misma voz neutra con que había explicado irregularidades financieras durante décadas, que 43.220 euros habían salido de nuestra cuenta conjunta en 16 meses hacia una sociedad limitada cuyo único administrador era Esteban Carrasco Prieto. Verónica abrió la boca. Ninguna palabra salió. Pasé al segundo separador. Le mostré el informe de Félix Nieto. 7 encuentros documentados con fecha, hora y localización, con fotografías adjuntas. No las señalé una por una. No hizo falta. Pasé al tercer separador. Le expliqué que existía una grabación obtenida en el domicilio conyugal cuya admisibilidad como indicio en el proceso había sido confirmada. No la reproduje. No tenía ninguna intención de hacerlo. Luego cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa entre los dos. La reacción de Verónica siguió una progresión que yo había calculado en términos generales, pero cuya intensidad concreta resultó difícil de observar, aunque lo hubiera previsto. Primero la negación. Dijo que aquellos números tenían una explicación, que yo estaba interpretando mal las cosas, que el contexto importaba. La voz era firme todavía, aunque con una fisura en los bordes que no había estado ahí cuando entró. Le dije que escuchaba cualquier explicación que quisiera darme sobre una transferencia periódica a la cuenta de una sociedad registrada a nombre de su amante. Entonces llegó la raiva. Fue breve y desordenada. Me acusó de haber violado su privacidad, de haberla espiado, de llevar semanas tratándola como una sospechosa bajo su propio techo. La voz se quebró a la mitad de la segunda frase. Amparo intervino con serenidad para recordarle que la grabación había sido realizada en el domicilio común del que yo era cotitular y que el asesoramiento que ella podía ofrecerle, si lo deseaba, era completamente distinto al que estaba en disposición de darle en ese momento. Verónica se calló. Después vino algo que no era exactamente desespero, sino más bien derrumbe. Ese momento en que una persona entiende que la posición que ocupaba ya no existe y que ningún argumento va a reconstruirla. Se llevó los dedos a la frente, apoyó el codo en la mesa y permaneció en esa postura durante varios segundos sin decir nada. Yo la observé sin apartar los ojos, no con crueldad ni con satisfacción. Simplemente la observé porque era lo que correspondía hacer en ese momento. Estar presente en lo que había costado llegar hasta allí. Cuando levantó la vista, la expresión era diferente. No era rendición exactamente. Era el agotamiento de quien ha estado sosteniendo algo durante mucho tiempo y acaba de soltarlo. «¿Qué quieres?», dijo. La voz era baja y sin ornamento. Amparo tomó la palabra. Explicó con precisión lo que el proceso incluía. Divorcio con causa documentada. Separación de bienes con recuperación de los activos aportados mayoritariamente por mi parte, restitución del importe desviado mediante acuerdo judicial homologado y las medidas cautelares que ya estaban solicitadas sobre la cuenta conjunta y la sociedad de Esteban Carrasco. Verónica escuchó todo sin interrumpir. Antes de que terminara la reunión, cuando Amparo salió un momento para imprimir un documento, Verónica me miró desde el otro lado de la mesa y dijo algo que no esperaba. Nunca pensé que llegaríamos aquí. No había acusación en esa frase. Había algo más difícil de clasificar, algo que sonaba genuinamente a lo que era, una persona reconociendo un punto de no retorno. Le respondí con sinceridad, yo tampoco. Eso fue todo lo que nos dijimos, que no estuviera relacionado con documentos o procedimientos durante el resto de la reunión. Salí del despacho de Amparo a las 6:15. La calle estaba oscura y el frío había bajado varios grados respecto a la mañana. Caminé hasta el coche sin prisa,
con el maletín en la mano y la carpeta de anillas bajo el brazo. Me senté al volante y lo apoyé todo en el asiento del copiloto. No me sentí victorioso. No era esa la sensación. Era algo más parecido al silencio que sigue a un trabajo largo y exigente cuando por fin está terminado. No alegría, sino el alivio específico y sin ruido de quien ha hecho exactamente lo que tenía que hacer, de la manera en que tenía que hacerlo, en el momento que había elegido para hacerlo. Arranqué el motor. Quedaba una conversación más, la más corta de todas y de alguna manera la más pesada. El proceso tardó 4 meses en resolverse por completo. No lo digo como queja. 4 meses para desmontar 24 años de estructura compartida es, desde cualquier perspectiva razonable, una velocidad considerable. Amparo Rueda trabajó con la eficiencia que Gerardo me había prometido. El acuerdo de divorcio quedó homologado judicialmente en febrero, con separación de bienes que preservó íntegramente el patrimonio que yo había aportado al matrimonio y la restitución de los 43.220 euros, mediante un convenio regulador que evitó un proceso contencioso largo y costoso para ambas partes. La cuenta de la sociedad de Esteban Carrasco quedó intervenida cautelarmente desde el primer día del proceso. Al final, el dinero volvió. No fue la parte más difícil. La parte más difícil ocurrió un domingo de enero. 3 semanas después de la reunión en el despacho de Amparo, llamé a Nicolás por teléfono y le pedí que quedáramos. Me dijo que sí con una voz que tenía más precaución que hostilidad, lo cual interpreté como una señal de que algo en él también había estado procesando las semanas anteriores. Quedamos en un bar tranquilo cerca del centro, un sitio que ninguno de los dos frecuentaba habitualmente, lo cual era precisamente la razón por la que lo elegí. Llegó antes que yo. Lo encontré sentado en una mesa del fondo, con las manos alrededor de una taza de café. La espalda recta y esa postura contenida de quien ha ensayado algo pero no está del todo seguro de cómo va a salir. Me senté frente a él. Pedí agua. Le conté todo, con la misma claridad y el mismo orden con que se lo había contado a Amparo semanas atrás, sin adornos y sin omisiones. La grabación, los extractos, los 43.000 euros, el informe de Félix Nieto, la sociedad a nombre de Esteban Carrasco. Le expliqué por qué no se lo había dicho antes. Porque mientras el proceso estaba activo, cualquier filtración podría haber comprometido la posición legal y haber dado tiempo al otro lado para mover activos o destruir evidencias. No era desconfianza hacia él, era protección del único procedimiento que podía garantizar un resultado justo. Nicolás escuchó sin interrumpirme. A medida que avanzaba, vi que algo cambiaba en su expresión, no de golpe, sino gradualmente, como una luz que se va regulando despacio. Cuando terminé, guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo, no lo sabía. Su voz era diferente a la del restaurante, más pequeña de alguna manera, más honesta. Lo sé, le respondí. Hubo una pausa. Él miró su taza. Yo lo miré a él. Lo que dijiste en el restaurante delante de Gerardo, dije después con calma y sin énfasis, lo dijiste con 26 años, con información incompleta y con la versión de los hechos que alguien te había dado. Entiendo por qué lo hiciste, no te guardo rencor por ello. Hice una pausa breve, pero también lo dijiste de forma deliberada, eligiendo ese lugar y ese momento, y eso tiene un peso que no desaparece porque ahora tengamos más información sobre la mesa. Nicolás levantó los ojos hacia mí. Voy a necesitar tiempo y distancia para reconstruir algo contigo si en algún momento los dos decidimos que vale la pena intentarlo, continué. Pero ese tiempo va a ser tiempo real, no un paréntesis de semanas. Durante ese periodo no voy a estar disponible de la manera en que siempre he estado. No porque quiera hacerte daño, sino porque lo que ocurrió me demostró que la disponibilidad sin condiciones no le hace bien a nadie, y que yo también cometí errores importantes, dejando que las cosas funcionaran como funcionaron durante demasiado tiempo. Él no respondió de inmediato. Vi que tragaba saliva. Vi que abría la boca y la cerraba de nuevo antes de hablar. Cuando lo hizo, dijo, ¿puedo llamarte? Era una pregunta pequeña, formulada con una vulnerabilidad que no le había visto desde que era adolescente.
Cuando yo esté preparado para esa conversación, te lo haré saber, respondí. Me levanté, dejé el dinero para lo que habíamos consumido, le puse la mano en el hombro durante un segundo y salí del bar. Caminé hasta el coche sin mirar atrás. Eso fue lo más difícil de todo lo que ocurrió en esos meses. Más difícil que la reunión con Verónica, más difícil que las semanas de representación bajo el mismo techo, más difícil que las noches en el hotel o las madrugadas frente al monitor apagado. Porque con Verónica, la ruptura tenía una causa clara y documentada, un principio y un final identificables. Con Nicolás era más complicado. No había una traición de la misma naturaleza, sino algo diferente, más difuso y por eso mismo más difícil de procesar. Era la constatación de que un hijo adulto puede elegir creer lo que le resulta más cómodo creer, y que esa elección tiene consecuencias que el padre no está obligado a absorber en silencio como si no hubieran ocurrido. Sé que hay quien no lo entendería así. Sé que hay quien diría que un padre no puede retirarse de la vida de un hijo, que la sangre obliga más que cualquier principio, que el tiempo borra estas cosas y que lo correcto es perdonar y seguir. Puede que tengan razón desde su perspectiva, pero yo he pasado más de 30 años aplicando un principio que funciona igual en los expedientes fiscales que en la vida. Las consecuencias de las decisiones no desaparecen porque uno se arrepienta después de tomarlas. El arrepentimiento puede ser genuino y aún así no ser suficiente para restablecer lo que se rompió. Eso no es dureza, es simplemente coherencia. Los meses siguientes los viví solo, en el piso que encontré en enero a 3 calles de la oficina. Un segundo con 2 dormitorios, suelo de madera y una cocina con ventana a un patio interior que recibía el sol de la mañana durante un par de horas. Lo amueblé sin prisa, eligiendo cada cosa con la calma de quien tiene tiempo y ninguna necesidad de llenar el espacio rápidamente. Era la primera vez en 24 años que un espacio era completamente mío, y esa novedad tenía una textura que no supe clasificar del todo al principio. No era exactamente libertad ni exactamente soledad, sino algo entre las dos que fue tomando su forma propia con el paso de las semanas. Volví a leer con regularidad. Terminé la novela del ingeniero que reconstruía el puente, que había abandonado en el hotel de carretera la noche que no pude dormir. El final era más ambiguo de lo que esperaba. El puente quedaba reconstruido, sí, pero el ingeniero descubría que la reconstrucción le había costado exactamente las cosas que más quería conservar. Cerré el libro y me quedé un rato pensando en ese desenlace. No me resultó pesimista, me resultó honesto. Si hay algo que esta historia me dejó con suficiente claridad para querer decírselo a quien escucha, es esto: que la experiencia acumulada de décadas no es un estorbo ni una limitación. Es la herramienta más precisa que existe, siempre que uno tenga la disciplina de usarla en el momento correcto y no antes. Verónica y Esteban contaban con que yo era predecible, que mis rutinas eran conocidas, que mi confianza en lo establecido me hacía ciego a lo que ocurría debajo. Calcularon bien casi todo. Lo que no calcularon es que la misma metodología con que yo había leído números ajenos durante 30 años funcionaba exactamente igual cuando los números eran los propios. La pequeña cámara sigue en el cajón de la mesa de trabajo del nuevo piso. La puse allí el día que me mudé, sin pensarlo demasiado, entre unos bolígrafos y unas grapas. A veces, cuando abro ese cajón buscando algo, la veo. Es un objeto sin ningún valor particular. Plástico negro, lente casi invisible, 94 € en una tienda del centro. No la toco cuando la veo. No hace falta, pero la miro. Y en ese segundo en que la miro, pienso en todo lo que Verónica y Nicolás nunca notaron a lo largo de todos esos años, que el hombre que tenían delante, el que llegaba tarde del trabajo y no hablaba demasiado en la mesa y se dormía con un libro sobre el pecho, estaba prestando atención a todo, que los hombres silenciosos no son hombres ausentes, que confundir la calma con la ignorancia es el error más caro que alguien puede cometer frente a una persona que lleva décadas aprendiendo a leer lo que otros no quieren que se vea. La cámara no me devolvió el matrimonio. No me devolvió los años ni las cenas de Navidad,
ni la confianza que uno deposita en alguien cuando dice que sí, que para siempre, que pase lo que pase. Esas cosas no se recuperan porque no existe el proceso judicial que las restituya ni el acuerdo homologado que las repare. Pero me devolvió algo que vale más que todo eso junto: la certeza de que la verdad, por mucho cuidado que alguien ponga en enterrarla, siempre deja rastro. Y que hay personas, pocas pero reales, que saben exactamente cómo encontrarlo. Yo soy una de esas personas. Y eso, a los 52 años, en un piso con suelo de madera y sol por las mañanas, es suficiente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.